buenas tardes. Hoy nos encontramos en las afueras de la casa del doctor Carlos Fernández Ricci y los invitamos a ver la siguiente entrevista. Nos encontramos con el doctor Carlos Fernández Ricci. Gracias por recibirnos. Yo les agradezco mucho su presencia. Es un gran agrado tener este ramillete de jovencitos de Los Sauces. Mucho gusto estar con ustedes y estoy a su disposición en lo que yo les pueda ayudar, a contestar, a conocer algunas de sus preguntas. Igualmente, queremos conocer su experiencia como estudiante en la escuela Gustavo Vázquez Díaz. Mira, de eso hartos años atrás, pero recuerdo perfectamente. Mi profesor fue el señor Cerón, no sé si ustedes lo han escuchado nombrar. El señor Cerón fue mi profesor, un gran profesor, lo recuerdo mucho, porque era un buen formador de alumnos y eso me permitió mucho seguir escalando hacia arriba, ¿no es cierto?, de la escuela Gustavo Vázquez, se llama, ¿cierto? Sí. Mira, fue una experiencia muy agradable porque es muy diferente a lo actual, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que la formación, si bien la formación puede ser la misma, pero la forma en que lo hacían, en que nosotros apreciábamos al profesor era muy diferente. Nosotros éramos extremadamente respetuosos. Para nosotros el profesor era un maestro y él también nos consideraba de tal manera como unos alumnos que estaban formándose y dedicaba mucho tiempo y paciencia para enseñarnos. Vivíamos en una villa como si no perteneciera a Los Sauces porque era diferente. Las personas que ahí vivían eran gente extremadamente pobre. Y yo le estoy hablando 80 años atrás. Extremadamente pobre, y la escuelita era una escuelita de primero y segundo básico, que no se educaba a ese sector de la villa y al sector rural. Y de ahí, pasado el segundo año, el que podía, no todos podían ir a la escuela se llamaba grupo escolar en ese tiempo, grupo escolar. Pasaba al grupo escolar a seguir la enseñanza básica. Eran tiempos difíciles, tiempos en que había mucha carencia, pero los jóvenes, como ustedes, eran jóvenes empeñosos, muy precarios desde el punto de vista económico, pero que hacían esfuerzo. Además que tuvimos una profesora excelente que nos ayudó mucho a que pudiéramos nosotros escalar el nivel superior, que en ese tiempo era como quien iba de una escuela a la universidad. La universidad era el grupo escolar. Entonces, los que podíamos pasar allá podían, fundamentalmente, que estaban en condiciones de poder ir, no todos. Muchos quedaban en el camino, muchos quedaban en el camino, fundamentalmente por razones económicas y de toda índole en esos tiempos. Así que mi pasado en la escuela actual Gustavo Vázquez fue, de lo que yo recuerdo, un pasar agradable, un muy buen recuerdo de los profesores, y me permitió entonces seguir en otras escuelas de otros pueblos por el carácter de mis padres, que eran comerciantes, y de ahí se iban a otro pueblo a seguir algún nivel un nivel distinto de comercio. Muchas gracias.
¿Y usted se acuerda en qué año ingresó a la escuela Gustavo Vázquez Díaz? Mira, exactamente, no, pero sería fácil. Yo tengo 82 años, nací el año 41 y estamos hablando a ver, tendría que ser por ahí por los 7, 8, puede haber sido del 47 del siglo pasado, 1947 del siglo pasado, al 1949 más o menos. Esa fue la fecha que yo estuve en la Gustavo Vázquez. Nosotros lo distinguíamos nada más que por grupo escolar, y era relativamente en esos tiempos de reciente construcción. Era muy bonito, todavía conserva mucho eso. Por supuesto han cambiado cosas, ¿no es cierto? Pero era un grupo escolar muy completo. Era lo más completo que había en ese sector. La escuela en ese entonces se llamaba Escuela E14. ¿E14? E14. Ya. Me ayuda, muchas gracias. De nada. Lo voy a recordar en el... Le voy a pasar el micrófono a mi compañero ahora. Buenos días, mi nombre es Johannes Porma. Buenos días. Yo venía a preguntarle qué características debería tener un estudiante de octavo año para poder tener un incentivo, como un regalo para los que pasan octavo año. Ya, bueno, era las exigencias, las obligaciones que todavía se conservan algunas y se cumplen algunas, pero como le digo, nosotros éramos extremadamente cuidadosos, ordenados, porque se obligaba a estar ordenados. Eran distintas las obligaciones, las conductas eran diferentes, pero sobre todo yo recuerdo muy bien que había un gran cariño por nuestra escuela, y la forma de calificar, forma de poder ir ascendiendo de curso, eran fundamentalmente las mismas. Eran diferentes las conductas, los comportamientos, la mirada que uno tenía sobre la escuela, sobre los profesores, eran un poco diferentes ahora porque los tiempos han cambiado. ¿Qué consejo le daría usted a los estudiantes para que puedan seguir sus estudios? Mira, aquí lo fundamental para mí, por lo menos en mi experiencia y en lo que yo he visto bastante, yo creo que el estudiante tiene que ser una persona que sea muy respetuosa en primer lugar con sus profesores y con la autoridad de la escuela. Cumplir las obligaciones, que no son muchas, no son tremendas. Nosotros hacíamos mucho deporte con la pelotita de trapo, ¿no? Esas cositas tan simples. Y yo recuerdo mucho que en los recreos jugábamos mucho, jugamos la pelota con pelota de trapo. Entonces, respeto, ganas de surgir, ¿no? Ganas de surgir. Aunque ustedes son jovencitos, yo los veo a todos bastante, o sea, niños, pero adultos en el pensar, que ustedes tienen que responder a lo que se les está enseñando. Tienen que responder a las obligaciones, que no son muchas, nunca fueron muchas, en mi experiencia, tanto en la básica, en la media y después la universitaria, nunca exceden a los alumnos. Es un mínimo que tenemos que tener de empuje para estudiar y surgir. No hay otro método que no sea el esfuerzo personal. Nadie les va a prestar un poquito de esfuerzo o les va a prestar algo para que ustedes sean mejores. Eso lo van a ir adquiriendo ustedes. Y eso
y eso es fundamental. Por lo menos yo les puedo contar una larga experiencia, ¿no? Estudiantil, larga, de vida ya llevo bastante larga, y eso desgraciadamente, joven, en Chile hemos ido perdiendo un poco, hemos ganado cosas, no estamos iguales que antes, hemos ganado cosas, Chile está mejor que antes, pero estamos nosotros mejor que antes como personas. Yo creo que hemos ido perdiendo cosas. Ahora les voy a dar algo que yo noto: hay falta de respeto. Aquí hay falta de respeto a todo nivel, no solo de ustedes, adultos, viejos, jovencitos, todos. No nos tenemos el mismo cariño que antes, éramos más amigables. Peleamos, sí, pero dentro de un contexto de amplia, ¿no es cierto?, respeto y solidaridad. Así que mi consejo, jóvenes, hagamos esfuerzo. El esfuerzo es personal. El esfuerzo lo pueden ir ganando. A medida que van avanzando, van viendo cosas, van conociendo cosas, y esas cosas tienen que internarse en la medida que ustedes les creen que son las que le convienen a ustedes. Eso te podría contestar. Muchas gracias por responderme estas preguntas. Gracias a ti. Doctor, yo soy Christopher Novoa y le quisiera preguntar ¿cuál es la motivación que usted tiene para darle ese obsequio a un licenciado de 8º año? Bueno, la motivación en general está dada por el medio, pero fundamentalmente es personal. La motivación, tú tomas los del medio, hay profesor, hay alumno, hay una serie de personajes que pueden motivarlo a uno por cualquier razón, y eso debieran ustedes internalizarlo. Ahora, y ahí se va ganando, ¿no es cierto?, motivación que puede ser pequeña al comienzo, pero en el curso del tiempo la va ganando. Y otras también, la que le inculpan los padres. No olviden que sus padres también son los principales inculcadores de conductas y de comportamiento de nosotros, de sus hijos. Entonces hay una gama de cosas que tienes que incluirla en espíritu de trabajo, en espíritu de estudio, todo respeto hacia los demás, una serie de cosas. A medida que el medio les va ayudando también, sus padres, a que ustedes vayan subiendo, ustedes pueden llegar a presidente de la República. Pueden llegar a presidente, quién sabe, tú puedes llegar a ser presidente de la República. ¿Qué lo motivó a usted a lograr esos logros educacionales y sueños trabajadores? Mira, por supuesto, en esto yo estudié, les dije ya, en una escuela muy pobre, con una gran profesora, en un medio muy difícil, en un medio en que las calles no es la villa, que tienen ahora una preciosa villa, no, era polvo, era barro, era de todo. Y ahí jugamos, con el barro hasta aquí. Pero hay cosas que me ayudaron, indudablemente. Era relativamente un buen alumno en esos cursos, relativamente, digo. Y a mí, yo les voy a contar una confidencia.
el paso que a mí se me dio. Yo soy hijo de una dama soltera. Así que con todos los problemas, yo no conocía a mi mamá. Me crió mi abuelita. Entonces, ¿cuál fue lo que a mí, lo siento como personal, que se logró que yo, terminando el segundo básico, me adoptaron. Ese, para ustedes, no necesitan eso, o necesitan otras cosas, o a lo mejor lo necesitan. Pero a veces se dan cosas. Se dio esa cosa y eso me hizo ascender un peldaño. Y ese peldaño lo aproveché. Ascendí, pasé al grupo escolar y ahí seguí mi enseñanza. Es mi enseñanza básica, mi enseñanza media y mi enseñanza universitaria. Porque aunque la familia que me adoptó no era potentado en relación a que podía hacer cualquier cosa, porque tenían un poquito más de poder. Pero yo les respondí y llegué a la universidad. La medicina tiene 7 años de estudio. Los 7 años de estudio estuve. Ni un año más, ni un año menos. Pero no porque sea brillante, porque tenía interés, tenía ganas de ser lo que a mí me gustaba. No era un alumno brillante. A la universidad no solo llegaban los brillantes, a veces los brillantes fallan, porque son muy brillantes. El alumno que es como nosotros, como yo fui, yo le diría es un alumno normal. Me fue bien, no perdí nunca un ramo. Podría decir que no era de 7 ni de 6, 5,5, de vez en cuando un 6 por ahí para mitigar la cosa. Pero ahí lo que yo les dije antes era el interés personal. Se puede cuando, y hay veces que hay circunstancias que a uno lo elevan, y eso no hay que perderla. Todos tienen en la vida todos no llegan a la universidad. No porque no, puede ser gente muy sabia, porque no puede, por otras circunstancias, pero en la vida se le ofrece hartas cosas, en que puede ser destacado, en que pueden hacerlo con gusto. No solo la universidad, hay cientos de otras cosas que ustedes también pueden aspirar, ¿no es cierto?, y ser útiles después, sentirse bien con lo que les gustaba. El taller de periodismo, en representación de la comunidad educativa de la escuela Gustavo Vázquez Díaz, quiere hacerle un reconocimiento. Ha sido muy agradable este momento. Yo creo que puede servirle a ustedes, los estudiantes, pueden transmitirlo, pero muy grato para mí poder haber tenido un encuentro de esta naturaleza. Así que le agradezco mucho porque usted inició por lo menos el contacto, un tacto que me satisfizo mucho. Nosotros le agradecemos mucho que nos haya recibido, que nos tenga aquí en su casa, ¿cierto? Y más aún que usted siga teniendo un vínculo con nuestra escuela, ¿cierto? Y siendo un aporte a la educación de los estudiantes de la Escuela Gustavo Vázquez. Alguno de estos lolos también en algún momento puede hacerse acreedor de ese premio al esfuerzo, ¿cierto? Como lo dijo usted, porque
motivación más que nada, ¿cierto? Y esfuerzo para el aprendizaje. El vínculo lo espero un poco más de usted. Yo estoy dispuesto. Muchas gracias. Lo único que les pido que se apuren un poco, porque ya tengo 82 años. Después me van a tener que llevar. Queremos darle las gracias por esta maravillosa entrevista, nuestra primera entrevista, y también muchas gracias al Canal 8 por ayudarnos a realizar esta entrevista a este gran doctor. Bueno, yo les agradezco a ustedes de haber tenido el honor de recibir a un grupo importante de alumnos que les gusta, practican y empiezan los primeros cimientos sobre el periodismo. Así que gracias por el contacto que se adquirieron conmigo y la venida a conversar. Esta fue una conversación que fue muy, pese a mis años, muy beneficiosa para mí.